Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Cordial saludo para todos ustedes y sus familias. Llegamos a este espacio hoy con muchas notas que con mucho cariño hemos seleccionado para todos ustedes. Hoy en la antesala de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la Morenita del Tepeyac. Padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, una alegría poder celebrarle mañana a la Virgen de Guadalupe, nuestra Madre, nuestra amiga, nuestra intercesora, y tener también esta imagen muy bonita del pesebre que nos está acompañando, recreando un poco el acontecimiento bonito que vamos a vivir próximamente. Entonces, tener esta alegría. Vamos a tener la imagen aquí de San José, de la Virgen y del Niño Dios que está recreando la próxima Navidad. Así es, Padre Carlos, y usted está de celebración hoy, cuéntenos. Efectivamente, le damos gracias al Señor con un grupo de compañeros, porque hace 31 años en la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín nos ordenamos sacerdotes, y es una alegría poder darle gracias a Dios de más de 3 décadas de ministerio sacerdotal, de haberlo disfrutado muchísimo, porque no me arrepiento un solo día de haber sido sacerdote, y la alegría, y creo que todos los compañeros de nuestra ordenación han perseverado, han permanecido, y de verdad que es una gracia de Dios siempre inmerecida, porque todos somos hombres de barro, pero es el amor de Dios el que decide llamar hombres de a pie para ser sus anunciadores, para ser sacerdotes de Cristo. Padre, ¿lleva usted recuento de todas las Eucaristías que ha celebrado a lo largo de su vida sacerdotal? Tengo hermanos sacerdotes que llevan recuento de eso. Para mí es difícil, yo empecé al principio, pero luego me perdió la cuenta porque son tantas, pero sí llevo el recuento de los matrimonios, 808 matrimonios en estos 31 años de ministerio. 800 matrimonios, Padre, cantidad de personas que usted ha casado, ¿no? 808, ojalá todas permanecieran, algunas no, pero muchas se han luchado, y el sacerdocio y el matrimonio son 2 estados especialmente queridos por el Señor y elevados a la categoría de sacramento. Solo el amor de un hombre por la mujer, el matrimonio, y el amor de un hombre por la comunidad cristiana, el sacerdocio, son los 2 únicos amores elevados a la categoría de sacramento, sacramento del matrimonio y sacramento del orden sacerdotal. Padre, y a lo largo de estos 31 años usted ha tenido muchas experiencias maravillosas y también muy amargas, ¿no? Es parte de la vida, como decían las abuelas, unas son de cal, otras son de arena, indicando, me imagino que las de cal, que son las que queman las manos, que no son las menos agradables en el matrimonio, en la vida de solteros, en la vida laboral. Es parte de la vida, pero por todo le damos gracias a Dios, y sobre todo que en los momentos de dificultad es cuando más se crece humana y espiritualmente, porque aprendemos más a confiar en Dios. Padre Carlos, hoy como estamos celebrando anticipadamente la fiesta de la Virgen de Guadalupe, al final del programa el Padre Carlos estará respondiendo interrogantes sobre las apariciones marianas, a propósito pues, de esta gran aparición en México. Y vamos a iniciar precisamente con la Virgen de Guadalupe. Veamos la historia de esta imagen, de la imagen que se conserva en México, y también de toda la aparición, para que ustedes recuerden ese momento maravilloso. La Virgen de Guadalupe es una de las figuras marianas más veneradas en México y en toda América Latina. En la actualidad, la Basílica de Guadalupe de Ciudad de México recibe unos 20 millones de visitantes al año, lo que la convierte en uno de los santuarios más visitados del mundo. La devoción se remonta a 1531, cuando la Virgen María se apareció a San Juan Diego, un campesino indígena en el Cerro de Tepeyac, en Ciudad de México.
la Virgen le explica que es del todo importante que él sea su mensajero, que vaya con el obispo y que le pida al obispo que le construya una casita donde mostrará todo el amor persona. Aquí ella resalta que no viene a presentarse a sí misma, viene a presentar el amor de Dios. El obispo se muestra escéptico al principio, así que en la última de las 5 apariciones, la Virgen María le da a Juan Diego flores para que se las presente como señal. Juan Diego las lleva en su manto, conocido como tilma. Cuando Juan Diego presenta este lienzo, estas flores al obispo, la imagen queda estampada. En esta estampación tenemos pues un gran milagro, primeramente por todo lo que hay reflejado en esta imagen. Para los indígenas era un códice, podía leerse. Esa imagen de la tilma de San Juan Diego se conserva aún hoy en la Basílica de Guadalupe. Muestra a la Virgen María con una túnica azul-verde. Se la muestra como mestiza, de raza mixta, aunando las culturas indígena y la española. La Virgen de Guadalupe desempeñó un papel fundamental en la evangelización de las Américas. Ella toca las fibras más profundas de los indígenas y les hace comprender que hay una nueva luz en Mesoamérica que viene del Todopoderoso y que tiene como sentido darle una transformación a este contexto violento que ha despojado a los indígenas del reconocimiento de su dignidad. La Virgen de Guadalupe se celebra cada 12 de diciembre. Como dijo una vez el Papa Francisco, es la madre capaz de asumir los rasgos de sus hijos para hacerlos sentir parte de su bendición. Padre, en esta nota no se habla de ese diálogo tan amoroso, tan cariñoso entre Juan Diego y la Virgen María en el momento de la aparición. A ver, recapitulemos un poco qué es la aparición. Corría el año 1530 y el 9 de diciembre empieza la primera aparición de la Virgen de Guadalupe, un sábado. Luego ese mismo 9 de diciembre hay una segunda aparición mariana. El 10 hay una tercera, el 11 él no va al Cerro del Tepeyá porque quiere atender y buscar un sacerdote para su tío Juan Bernardino que está enfermo. Y el 12 de diciembre aparece por cuarta vez la Virgen Santísima y habrá una quinta aparición a Juan Bernardino donde la Virgen le dice quédate tranquila que ya está sanado. Estas apariciones sintetizan todo el mensaje. Está en un relato indígena que se llama el Nican Mopowa. Nican Mopowa es un relato que encontramos todo, lo pueden buscar así en internet, Nican Mopowa. Lo podemos leer en 20-25 minutos y es un texto precioso, cargado de ternura, de humanidad, donde la Virgen trata con una dulzura exquisita a San Juan Diego Cuatloatuatzin. El nombre de él era un indígena chichimeca y el nombre de él era Cuatloatuatzin, que es un nombre impronunciable para alguien que no sea mexicano. Cuatloatuatzin, que significa el águila que habla o el que habla con un águila. Y luego su nombre ya más dado por los españoles es Juan Diego, era un hombre de 57 años. Al momento de las apariciones mayor había recibido el bautismo y el catecismo, iba al catecismo los sábados a formarse en la fe católica. Recordemos que eran los tiempos iniciales de la colonización y de la evangelización de Europa sobre América Latina. Y toda esta historia se construye sobre una afirmación. La Virgen quiere, como dijo muy bien el Padre en este informe, quiere que se le haga una cabañita, un templo para adorarla, para venerarla, y además el mensaje que trae la Virgen a Juan Diego está sintetizado bellamente en el cuadro de la imagen cuando le dice, cuando él está preocupado por su tío enfermo, Juan Bernardino, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te preocupas? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Es la gran frase, no solo a Juan Diego, sino a todo el mundo que nos dice esta expresión. No te angusties, yo estoy contigo, yo soy tu madre, yo te acompaño. Padre, 57 años entonces tenía Juan Diego. Sí. Sería el vidente con más edad al cual se le apareció la Virgen. Sí, él no estaba tan joven, si la memoria no me falla, estaba en 1400,
74 y esto fue en el 31, 1531, de manera que tenía 57 años Juan Diego Cuatratoatzin. Y lo que dice muy bien los estudiosos, toda la imagen que está en la tilma o el ayate, para un colombiano es como una ruana, simplemente que la ruana nuestra tiene abertura en toda la mitad de la prenda, y en un mexicano es simplemente que se la cuelgan en el cuello y allí cargan objetos, en este caso eran rosas de Castilla, en la parte alta del cerro del Tepeyac en la época de invierno, y aparece la imagen estampada, donde una imagen más blanca, la cultura blanca, una imagen más mestiza, la cultura indígena mesoamericana, los ojos por un proceso de digitalización, se alcanzan a ver varias figuras que sirven como espejo o como efecto de reflexión. Es un mensaje muy potente que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ya vamos a hablar de los mensajes que la Virgen comunica a través de esa imagen. Pero, Padre Carlos, ¿qué momento se vivía en México en el momento en que la Virgen hace presencia allí? Estaba todo en la época de la colonización y de la evangelización. Ciertamente los colonizadores y los evangelizadores españoles encontraron resistencia, y en la Virgen hay como una simbiosis de dos culturas, la cultura europea y la cultura indígena americana, y de alguna manera ellos entienden y ven a la Virgen por los rayos, por las estrellas que aparecen allí, un poco como una diosa. Entonces fue un elemento muy potente de inculturación de la fe o de evangelización de la cultura, que se da a partir del lienzo estampado con rosas de Castilla, la pintura de las rosas de Castilla, que se da en el ayate o en la tilma del indio Juan Diego. Pero digo yo, era un momento difícil para México, la Virgen hace aparición, porque dice que la Virgen se aparece en momentos cruciales en la historia. Ciertamente estaba empezando una nueva etapa, era el descubrimiento y un encuentro de culturas de civilización donde había confrontación. Y eso es cierto, la Virgen siempre aparece en momentos puntuales de la historia, reforzando, no dando un nuevo mensaje de salvación, sino reforzando el que se dio plenamente con la persona de Jesús, invitándose en unos momentos a la conversión, en otros a la penitencia, en otros a la oración. Aquí era a descubrir que ese evangelio que traían los colonos españoles era la imagen de la deidad representada en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, la Virgen de Guadalupe, o esta imagen que quedó plasmada en esa tilma, la han estudiado muchísimas personas que dicen que a través de los ojos ella nos está comunicando una serie de mensajes. Pues bien, hay un sacerdote que dice que precisamente en los ojos tiene un mensaje para la familia. La imagen de la Virgen de Guadalupe sigue interrogando a los expertos. Está en una tilma de más de 500 años que no se ha desgastado ni perdido color. Además, no tiene trazas de pigmentos ni pinturas. Uno de sus principales expertos es el doctor Aste Tonsman. Sus descubrimientos, tras años de trabajo sobre la tilma, se presentan ahora en un reportaje especial titulado Guadalupe, el último mensaje de sus ojos. Durante años investigó los ojos de la Virgen. Se dio cuenta de que tienen reflejadas 13 figuras y que 12 de ellas están en las dos córneas. Una coincidencia asombrosa. El computador me ayudó mucho en este sentido. Una de las pruebas más importantes quizás es que debe aparecer en los dos ojos. Y efectivamente todas las imágenes aparecen en los dos ojos en las mismas posiciones. Este experto peruano trazó las figuras de las córneas y vio en ellas una familia completa. Por eso asegura que los ojos tienen un mensaje. Recuerdan a la importancia de la familia formada por un padre y una madre. Ese triángulo que se forma de amor es importantísimo. Y Nuestra Señora nos está diciendo, el Padre une a la familia, junta a los niños. Pero en ese núcleo familiar hay más figuras, además de padres e hijos. En un segundo plano se aprecian dos figuras que el doctor Aste Tonsman considera los abuelos. Son todo un alegato contra el descarte de las personas ancianas. Y yo creo que el mensaje de la familia está muy actual, creo que quedó ahí escondido para ahora, justamente cuando está viéndose ese descrédito, ataque a la familia.
Guadalupe, el último mensaje de sus ojos, tiene una duración de 11 minutos y está disponible en Rome Reports Premium, en español y en inglés. Increíble, padre, que puedan estudiar en una imagen, en una pintura, lo que hay en los ojos, no, lo que estaba reflejado en los ojos. Es algo, en México hay dos corrientes muy fuertes, una corriente muy atea, muy crítica con la imagen de Guadalupe, y mientras más la cuestionan, más la critican, hacen hallazgos más asombrosos que ratifican el carácter sobrenatural del lienzo. Por ejemplo, se ha estudiado por un proceso que llama digitalización, ampliar la pupila del ojo. Imagínense el tamaño de la pupila del ojo de la Virgen, lo han ampliado 2000 veces, y por el efecto de refracción, de reflejo, efecto espejo, alcanzan a ver no solamente las figuras de la familia, sino que aparece también el obispo franciscano, el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, algunos frailes franciscanos que estaban con él y lógicamente esta familia. No se conocía para la época la técnica de miniaturización, que es pintar de manera natural figuras en tamaño de miniatura, de manera que esto muestra que era imposible para la mano de un artista humano de la época que pudieran pintarse en la pupila de la Virgen, y como dice muy bien este experto peruano, no estaba en un espejo sino en los dos, que sirven como efecto, los ojos, la pupila, como efecto espejo. Padre, también los expertos, que como hemos dicho, han estudiado mucho esta imagen, dicen que por las formas que tiene la Virgen en esta pintura, estaba embarazada. Estaba embarazada, es una Virgen puramente del Adviento, esperando un hijo. La cinta alta indica que ya están cuidando la criatura que está allí. Es señora del cosmos porque aparece toda la constelación que para la época 12 de diciembre de 1531 conocen el mapa cósmico, hacen por estudios cómo era la cosmología en esa época y la ubicación de las estrellas, y sobre todo los rayos. Aparece en los indígenas el sol era una deidad, una divinidad, y aparece la señora del sol. Finalmente, sobre la serpiente, pisando la serpiente, la que tiene poder sobre el mar. Todo, como dice el experto, es un códice, un código que nos invita a reconocer, sobre todo de la cultura indígena, todos los mensajes potentes que presenta la imagen de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, para el pueblo mesoamericano. Exactamente, ella es la emperatriz de las Américas y de Filipinas. Padre Carlos, ¿por qué es importante esta fiesta para todos nosotros? Porque incluso nosotros le estamos dedicando hoy un espacio a ella. A ver, es la Virgen María, es la Madre, es la patrona de América Latina y Filipinas, como tú muy bien lo dices, y es un mensaje de que el Evangelio está llamado a inculturarse en todas partes. Si tú vas a África, vas a encontrar vírgenes negras. En la misma Polonia, la famosa Virgen Negra de Częstochowa, que quería tanto Juan Pablo II, la Virgen de ojos rasgados en países como Japón, de cultura o de raza amarilla. De manera que es ese poder del Evangelio de inculturarse, de presentar el mensaje a través de una imagen, a través de un códice de simbologías, llevar un mensaje de cómo Dios está acompañando y cuidando la historia de los hombres en todos los momentos de su vida y en todos los espacios geográficos donde se desarrolla esa vida. Bueno, padre, hablemos ahora de Juan Diego, el vidente, la persona que tuvo la posibilidad de dialogar con la Virgen María en ese momento, en 1530, allá en el Cerro del Tepeyac, en México. Vean ustedes esta historia de Juan Diego. En 1531, la Virgen se apareció al indio Juan Diego en una colina cerca de Ciudad de México. Le pidió que construyera allí mismo un santuario en su honor. La Virgen también dejó una imagen de ella misma en la tilma de este indígena. Desde ese momento fue Nuestra Señora de Guadalupe. El padre Eduardo Chávez es quien mejor conoce esta historia. Es el postulador de la causa de San Juan Diego. La tilma significa la persona del laico. Ahí es donde pone la verdad de Dios con estas flores. Baja, se las enseña a la Virgen acomoda las flores dentro de la tilma y ahora sí, va con el obispo. Llega ante el obispo la mañana del día martes 12 de diciembre de aquel año de 1531 y después de estar fuera tanto tiempo por los sirvientes que estaban ahí, después de hora y media,
lo aceptan ir delante del obispo, le dice todo Juan Diego y le da la señal que son las flores. En ese momento es cuando se imprime la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. Desde entonces, Nuestra Señora de Guadalupe es patrona y emperatriz de toda la América y de las Filipinas. Juan Diego era una de las figuras más importantes para los católicos de América Latina, pero desde su canonización también lo es para el mundo. Se ha comprendido claramente que es gracias a la canonización de San Juan Diego que nosotros verificamos, confirmamos que el encuentro que tiene Dios con los seres humanos a través de Santa María de Guadalupe es totalmente cierto. Bueno, les recordamos que Juan Diego fue canonizado por el Papa Juan Pablo II el 31 de julio del año 2002. Padre, muchas personas han desvirtuado esta aparición, dicen que esto no se dio, en fin, pero uno cuando entra, por ejemplo, a Wikipedia, ve la cantidad de estudios que se han hecho para comprobar que sí, que esta aparición fue cierta. Aquí hay un tema y es los racionalistas que quieren que todo se le pruebe en laboratorio, se les pruebe racional y lógicamente, y está la gente con su fe sencilla. Hay ciertamente una datación y una trazabilidad histórica, documental, de testimonios de la época que han ido construyendo toda la historia de San Juan Diego y de las apariciones que le hace la Virgen a él. Y aunque algunos han querido decir es leyenda, la fe ha pervivido en 500 años, estamos a 8 años, 7 años casi de 1531, 2031, cuando se cumplen los 500 años de las apariciones, y descubrimos simplemente que un santuario que visitan 20 millones de personas, de las cuales la mitad, 10 millones, entre hoy 11 de diciembre y mañana 12 de diciembre, van 10 millones de personas. Se de vuelos enteros aquí de Colombia que viajan por estos días allá a México a estar en la fiesta de la Virgen de Guadalupe mañana 12 de diciembre. De manera que no es la razón. Uno puede endiosar la razón y decir lo que no quepa por la razón. Tú no puedes endiosar la razón. La razón es una forma de conocimiento, como lo es la experiencia, como lo es la intuición, como lo es la fe. Entonces los místicos decían, donde tenemos la razón comienza la fe, y creemos de verdad los milagros a lo largo de los siglos, la conservación casi perfecta del lienzo, los atentados que ha tenido el lienzo por parte de gente religiosa o antirreligiosa, y cómo ha sobrevivido. Es todo un milagro, una bendición, una acción sobrenatural de Dios a través de este lienzo mariano. Ahora que lo dice, padre, sobrevivió a 22 varas de dinamita que le pusieron allá, una explosión impresionante. Y es la gente que siente rabia, siente resquemor por los creyentes, entonces quieren destruir un signo visible de la fe, pero han mostrado el pueblo o la nación mexicana, los Estados Unidos mexicanos, son constitucionalmente, son un Estado laico. Sin embargo, la fe católica que encontramos en México y la fe en la intercesión de la Virgen de Guadalupe es un fenómeno único en el mundo entero. Padre, supongo que usted conoce la catedral o la basílica, no sé, donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, el gran santuario de Guadalupe, que tiene la forma de una tienda del desierto, y allá está el cuadro precioso al fondo, indicando un mensaje muy lindo, que no nos preocupemos, como le dice la Virgen a San Juan Diego, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te preocupas? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Es un grito de confianza en el poder intercesor, la omnipotencia suplicante, como le llamaban los grandes mariólogos a la Virgen Santísima. Confiémonos a ella y vamos a salir siempre adelante. ¿Y qué siente usted allá, padre, ahí a los pies de la imagen? No, una alegría muy grande. A ver, primero es una banda porque tú no te puedes quedar ahí de lleno, sino que vas pasando, te acercas a una banda y ves en la altura la imagen de la Virgen, pero hay muchas capillas alrededor del santuario donde tú puedes celebrar pequeñas capillas y lo siento como una bendición. De hecho, mi sacerdocio, hoy estoy cumpliendo los 31 años, se lo consagré, esa primera Eucaristía. Hoy en la noche se la consagré a la Virgen de Guadalupe, el sacerdocio, entonces hay un especial cariño
por la Morenita del Tepeyac. Exactamente, bueno, y sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe en México se han hecho muchísimas películas, pero aquí les tenemos una que tiene una versión especial. Mr. John Martinez, how can I help you? Please don't make me do this. Don't give me another Latino story, please. Lady of Guadalupe es una historia de fe, esperanza y amor que abarca 500 años. Narra las vidas de John Martínez, periodista de Los Ángeles, y de Juan Diego, el campesino al que se le apareció la Virgen en el año 1531. Pedro Werner ha escrito y dirigido esta película. Dice que contar estas dos historias en paralelo resalta que el mensaje de esperanza de la Virgen de Guadalupe sigue en pie. Al situar la historia en la actualidad, el pasado es relevante y la gente se conecta y entiende que han pasado 5 siglos, pero que las cosas no han cambiado para quienes están luchando. Lo que ha seguido presente en los últimos 5 siglos ha sido la presencia y el mensaje de esperanza de la historia del milagro. Hey, amigo, que la Virgen, she takes care of you and protects you. Take care. Have a good one. En el corazón de la historia está el actor Guillermo Iván, que interpreta a los dos protagonistas, John Martínez y Juan Diego. Es brillante, es un actor fantástico. Espero que el mundo sea capaz de descubrirlo. Tiene mucha fuerza, es muy delicado y tiene sentido común con la gente. Es un tipo fantástico. Lady of Guadalupe cuenta una historia de la comunidad latina, pero la comunidad latina está tanto en la pantalla como detrás de las cámaras. Esta película está producida, escrita, dirigida y financiada por latinos. Eso es algo de lo que hay que estar orgulloso, pero también muestra de lo que los latinos son capaces. Debería haber más contenido como este. Debería haber más ocasiones en las que los latinos estén representados en Hollywood. I baptize you, Juan Diego. La historia de la Virgen de Guadalupe seguirá inspirando y dando esperanza a millones de personas, y de alguna forma esta película contribuirá a recordar su mensaje, un mensaje que el mundo necesita escuchar. Bueno, Padre, Juan Diego es uno de los tantos indígenas que recibió la fe gracias a la labor de estos misioneros que llegaron de España, concretamente en el caso de Juan Diego, los franciscanos, ¿no? Los franciscanos, y pues le damos gracias a Dios por la guadalupana y el bien que ha hecho. A propósito del nombre, algunos dicen, ¿de dónde viene este nombre de Guadalupe? Algunos lo sitúan en Nuestra Señora de Guadalupe, en Extremadura, España, que tuvo colonización española, árabe, y en lengua árabe algunos traducen Guadalupe como causa del río, aunque en la lengua indígena náhuatl significa aquel o aquella que pisa la serpiente, que tiene poder sobre el mal. Todo en Guadalupe es un misterio fascinante, y todo en Guadalupe es un mensaje impresionante que nos invita a reconocer la acción de Dios a través de la Santísima Virgen María en bien de la humanidad. La aparición fue en 1531, pero ¿qué nos está diciendo concretamente la Virgen hoy en día a todos? Yo creo que el mensaje mariano siempre es un mensaje invitándonos a la conversión, un mensaje recordándonos lo que nos dice María en los evangelios, hacer lo que Él os diga, recordando en las bodas de Caná de Galilea, cuando cambia y transforma el agua de las tinajas de piedra en vino, hacer la voluntad de Jesús en nuestras vidas. Bueno, Padre Carlos, precisamente hablando de apariciones, tenemos una nota en la cual nos explican qué importancia le debemos dar nosotros los católicos a las apariciones y a las experiencias místicas. A lo largo de la historia, muchos santos han vivido experiencias místicas y algunos han asistido a apariciones marianas. Es el caso de San Francisco de Asís, el Padre Pío o Santa Faustina, y de apariciones en lugares como Fátima, Guadalupe y Walsingham. En ellas los santos han tenido iluminaciones y visiones, o la Virgen María les ha explicado algún elemento de la vida cristiana. La pregunta es, ¿cómo deben valorar los católicos estas experiencias místicas? La doctrina católica explica que Dios se ha dado a conocer con dos tipos de revelaciones, las revelaciones públicas y las revelaciones privadas.
Las revelaciones esenciales están en la Biblia y en la tradición de la Iglesia, así que las revelaciones privadas en realidad no añaden nada nuevo. Dios se ha dado a conocer a toda la Iglesia en Jesucristo, porque en Jesucristo vemos quién es Dios. Jesús decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la plenitud de la revelación, y esto es lo que los apóstoles transmitieron a la Iglesia. No es algo privado o reservado a unos pocos. Todos han recibido la totalidad de la revelación, aunque no todos lo entienden completamente, y ahí es donde entra en juego la teología. Las revelaciones esenciales están en la Biblia y en la tradición de la Iglesia, así que las revelaciones privadas en realidad no añaden nada nuevo. Las revelaciones privadas son visiones y apariciones de la Virgen que han tenido lugar después del Nuevo Testamento. Tenemos muchísimos santos que tienen revelaciones, apariciones. Puede ser para una familia, puede ser para una parroquia, puede ser para una diócesis, para un lugar. Tenemos los santuarios locales, pero puede ser también para el mundo entero. Fátima, Lourdes, que son mensajes que va para todos. Ejemplos de revelaciones privadas son las apariciones de la Virgen en Fátima o los escritos de Santa Faustina Kowalska sobre la Divina Misericordia. La Iglesia Católica indica que la misión de las revelaciones privadas no es otra revelación de Cristo, sino ayudar para vivir la fe más plenamente en cada momento de la historia. Las revelaciones privadas no añaden nada nuevo al depósito de la fe, dirigen nuestra atención hacia algo que merece la pena recordar o sobre lo que reflexionar para asimilarlo y ponerlo en práctica. Así que nadie está obligado a creer en el contenido de una revelación privada. A mí no me gusta mucho algunas personas, no todas, algunas personas que conocen todo aquello que la Virgen ha dicho a Medjugorje o a Fátima o en otros lugares, pero no conoce el Evangelio. Eso es el problema. La salvación nosotros la recibimos por medio de la palabra de Dios y los sacramentos de la Iglesia. En definitiva, aunque las experiencias místicas aprobadas y las apariciones marianas tienen un lugar especial en la Iglesia, el católico no está obligado a aceptarlas. Sirven para acercar a las personas a lo que Dios ya compartió en la Biblia y a lo que entregó a los católicos con los sacramentos. Es cierto, uno no puede estar buscando apariciones de la Virgen María aquí o allá, pero indiferente, ajeno a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Es verdad lo que dicen, hay gente que conoce más las apariciones o revelaciones privadas que los evangelios, pero el ser humano es siempre curioso y ha habido esto. Es puntual la revelación plena, la plenitud de la revelación será en la persona de Jesús. Una revelación o manifestación privada, hablemos de un Francisco de Asís, hablemos del Padre Pío de Pietrelcina, hablemos de Faustina Kowalska, por hablar de santos muy populares, hablemos de la Virgen de Fátima, hablemos de la Virgen de Guadalupe, hablemos de la Virgen de Washington, son complementos, no complementos, sino explicitaciones o acentos de una gran y única revelación que se dio en la persona divina de Jesús y que en momentos históricos se va acentuando, digamos, estos mensajes. Simplemente quiero resaltar algún aspecto particular del Evangelio, pero no son de obligatorio credibilidad para el creyente. Bueno, de todas maneras es un tema fascinante esto de las apariciones de los videntes. Por eso hoy el tema sobre el cual el Padre va a responder las preguntas es precisamente eso, las apariciones. Entonces iniciamos, ¿le parece bien, Padre? Muy bien, al paredón. Bueno, primera pregunta. Me gustaría saber qué puntos en común tienen las diferentes apariciones de la Virgen en el mundo. Y si es cierto que la Virgen ha llorado, incluso lágrimas de sangre. O sea, o se ha aparecido pero no ha dicho nada, como el caso de sus apariciones en Egipto, donde fue vista por miles de personas. Gracias. A ver, el tema de que si llora o no llora sangre es un tema más anecdótico. Nos quedamos más como con el mensaje. Y el mensaje de las apariciones lo podemos sintetizar en 3 palabras. Oración, hay que orar más. El ser humano es poco lo que ora, volcado al mundo, al trabajo, al entretenimiento, a la vida externa. Necesitamos mirar esa vida interior donde nos habita Dios,
conversar con Dios, como decía Teresa de Jesús, es un diálogo de amor, la oración con aquel que sabemos nos ama. Lo primero, la oración. Lo segundo, la penitencia. El ser humano está en una vida muelle de bienestar, de frivolidad, de facilismo, y en el fondo se nos invita a que la vida es un poco disciplina, sacrificio, compromiso. Y la penitencia, hablaba en estos días con alguien que me dijo: padre, terminó muy bien este año porque hice una cuaresma con penitencia, y dije, de mi sueldo voy a hacer solo obras sociales, voy a disminuir en comida, voy a disminuir en consumo de redes sociales. Hay muchas formas de hacer penitencia, y me dijo, me permitió vivir una Pascua del Señor muy bonita, y me ha fortalecido todo el año esta experiencia de fe, de manera que la penitencia en la sociedad del bienestar, del hedonismo, de yo busco lo más fácil, lo más cómodo, creo que es un mensaje muy potente, muy contradictorio con el mundo, al igual que la oración. Y finalmente, oración y penitencia nos invitan a la conversión de la vida, de los valores fundamentales, a la persona divina de Jesús. Padre Carlos, la Virgen es muy dulce, nada menos hablábamos cómo fue ese diálogo entre Juan Diego y ella en ese momento de la aparición en México, pero también es muy exigente. Uno por ejemplo, lee todo lo que sucedió en Fátima y ve cómo la Virgen les pedía, prácticamente les exigía, no era que prácticamente les exigía que rezaran el rosario y completo, no como lo hacemos nosotros, que rezamos los dolorosos o los gloriosos, sino que hay que rezar diariamente el rosario completo. Sí, lo que pasa es que la Virgen es mamá y siempre nos advierte. Sabemos que los secretos o mensajes, algunos hablan de 3 secretos de Fátima, otros hablan de 3 mensajes de Fátima, otros hablan de un solo gran mensaje en 3 momentos. Ella advierte de las guerras, advierte si el hombre no convierte su corazón, vendrá una segunda guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial, más doloroso y más fuerte todavía. Esto fue en 1917. Advierte de la apostasía de un país como Rusia, una ambición sobre el infierno, un mar de fuego con criaturas asquerosas parecidas a reptiles que en ese mar de fuego tratan de no ahogarse. Y luego nos hablará del tercer secreto de Fátima, que siempre ha sido un gran interrogante para la gente. Padre, aquí se menciona, el seguidor de este programa menciona de que la Virgen se apareció y la vio mucha gente, aunque ya no habló. Eso pasó en Zeitún, en el Cairo. ¿Usted qué sabe de esa aparición, padre? Algunos han estudiado fenómenos de histeria colectiva. Y en el caso, por ejemplo, de Zeitún no lo conozco tanto, pero sí el caso de Fátima, dicen, cuando vieron la famosa Danza del Sol, ese 13 de octubre, que fue la última de las 6, que realmente fueron 5 apariciones de Fátima en 1917, no solamente la vio el grupo de 60, 70 mil personas congregados en la cova de Leiría, sino gente a 30 kilómetros de distancia, pero lo que luego se llamaría la famosísima Danza del Sol, que fue un fenómeno cósmico que sobrecogió a toda la gente, le hizo entrar en pánico y la llevó a marcar de manera definitiva a Fátima como una aparición mariana de origen sobrenatural. Padre, y efectivamente sí ha llorado en algunas apariciones sangre, están todavía en estudio, de pronto la Iglesia todavía no les ha dado el aval, y también ha llorado, como pasó en la aparición de la Virgen en La Salette, en Francia, ¿no? Donde lloraba desgarradamente. La Virgen ha llorado por la impenitencia del ser humano, su inconversión, su dureza de corazón, y hagan de cuenta en la experiencia humana, una madre cuando llora por un hijo que es calavera, que es cabeza de chorlito, que es una almita atravesada, nos quiere con ese amor maternal. Y el mayor símil para entender el amor de María es el amor de una madre por nosotros en la tierra. Bueno, padre, segunda pregunta. ¿Ha hecho presencia a través de una aparición la Virgen en Colombia? ¿Qué se sabe de las supuestas apariciones en el llamado Jardín de María en Pereira? A ver, en Colombia la gran aparición es Nuestra Señora de Chiquinquirá, un 26 de diciembre de 1586, a María Ramos. Es la Virgen del Rosario con San Andrés y San Antonio, recordando que el pintor quiso hacer un homenaje al encomendero Antonio de Santana, que le mandaba hacer el cuadro, y el otro Alonso de Narváez.
Entonces colocan estas dos imágenes como de sus patronos. La imagen, aunque ciertamente sea de Colorado, es un sitio de veneración, y recordamos a Juan Pablo II, que vino para los 400 años de la renovación milagrosa de la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Hay apariciones algunas, como esta que es en la vereda del Jordán, muy cerca de Pereira, en donde se dice que la Virgen se ha aparecido, creo que por allá en 1980, hace 44 años, pero son apariciones que están en estudio. La Iglesia siempre, frente a fenómenos que suscitan interés, peregrinaciones populares, la Iglesia tiene tres juicios. ¿Es verdad de origen sobrenatural? ¿No es verdad? ¿No hay origen sobrenatural? ¿O se sigue estudiando este mensaje? Pues yo diría que sigan estudiando, padre, lo que pasó en el Jordán, allá en Pereira, porque hay un dato, padre, que a mí me parece muy curioso. Yo alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar a la vidente del Jordán, y me dijo que la Virgen le había dado un dato, que el cual aparece como en los escritos de cuando la Virgen se apareció, y decía que la Virgen le había dicho cuándo era su cumpleaños, y dio exactamente la fecha que la Virgen le había dado a los videntes en Medjugorje, lo cual es imposible que una niña campesina supiera ese dato allá y demás. Yo pienso, esa aparición que todavía pues simplemente está en estudio, es para echarle más ojito. Es para echarle más ojo y precisamos, esto fue no 1980, 1990, el 31 de octubre. Sí, padre, usted estuvo a una niña allá. de 15 años. He pasado muy cerca y una vez que quería entrar, tenía otro compromiso por allá por Pereira, pero hay que ir a visitar este santuario allá de la Virgen del Jordán. Yo he estado varias veces y le cuento que me encanta. Bueno, y tercera pregunta, ¿por qué la Iglesia durante muchos años no dio a conocer el tercer secreto de Fátima, que tanta gravedad revestía, y qué impacto han tenido las apariciones de la Virgen en la fe católica? Sí. Sabemos que cuando hubo el atentado al Papa Juan Pablo II a manos del turco Mehmet Ali Atka, este turco, dicen contratado por los servicios secretos de Bulgaria, que a su vez eran contratados por los servicios secretos de la KGB soviética para asesinar al Papa, en él despertó un interés especial y pidió que le trajeran lo que era el secreto que estaba depositado en una caja fuerte en las oficinas de la congregación, ahora dicasterio para la doctrina de la fe, estaba lacrado. El ser lacrado son los sellos líquidos que al secarse no pueden abrirse un sobre sin que se estropee el sello como tal. Y el Papa ha pedido que le muestren el secreto. Él ha decidido, con el paso de los años, solo terminando el siglo XX, para el año 2000, en cabeza de su cardenal prefecto de la doctrina de la fe para la época, el cardenal Joseph Ratzinger, y él ha revelado el tercer secreto de Fátima, donde habla de la imagen que tuvo Sor Lucía dos Santos por allá en 1917, que luego sería religiosa carmelita. Nos habla de un hombre vestido de blanco, seguido de cardenales, obispos, sacerdotes y buenos laicos, subiendo una montaña pesadamente donde se veían casas destruidas, iba dejando la ciudad, se llegaba a lo alto de la montaña y allá encontraba una cruz gigantesca de madera de alcornoque, una cruz muy tosca, de la cual, del brazo horizontal de la cruz, goteaban sendos chorros de sangre que eran recogidos en jarras de cristal por dos ángeles. Y cuando llega allá el Papa, unos hombres con flechas disparan contra él, contra los obispos, los van matando sucesivamente. Esto es toda una imagen simbólica de lo que sería el atentado contra el Papa Juan Pablo II, y luego mostrar cómo la oración y la conversión de mucha gente, la consagración de la misma Rusia al Corazón Inmaculado de María, logró conjurar esto. ¿Qué quedó en el tintero? Benedicto XVI diría, siendo cardenal, que Fátima no se había cumplido solo en el siglo XX, sino que podía seguirse cumpliendo en el siglo XXI, y que había que seguir orando por Rusia y por su conversión, porque sus errores del ateísmo, del marxismo y del comunismo
lo seguiría esparciendo por el mundo si no orábamos, si no convertíamos nuestros corazones. Bueno, Padre, muchísimas gracias por haber respondido a todo este interrogante, a todas estas preguntas. Les recordamos a ustedes la línea para que formulen sus preguntas, todo lo que le quieran preguntar o la asesoría que deseen del Padre Carlos. La línea es 300-723-4309. Padre, muchísimas gracias. Con todo cariño. Preparándonos con mucho amor para celebrar en próximos días la novena de Navidad. Nos despedimos de todos ustedes. Gracias a ROM Reports por sus servicios y a todo el equipo de Amén Comunicaciones. Y para todos un excelente Día de la Virgen de Guadalupe, mañana 12 de diciembre. Así es, que estén bien. Dios los bendiga.